Bueno, dejarme deciros que no tengo predicación, ¿de acuerdo? No, literalmente no tengo una predicación. Esto es por una parte un peligro. No, pero mientras estaba ahí, todos sabemos que lo que ha acontecido con el papá del pastor, para el que no sepa, el domingo, mientras estábamos aquí celebrando el servicio, yo considero que estábamos haciendo una guerra espiritual, que el Señor me dijo, vístete de luto, de negro. Me fui a poner una ropa y me dijo, no, más sobria. Entonces me cambié, me puse las mangas largas y todo y le dije, sí, Señor, yo voy a declarar las obras del infierno muertas y las obras de la carne muertas. ¿Y cuánto recordamos todo esto? Pues yo realmente creo que fue el Señor de alguna manera diciéndome, levántate en guerra porque sé lo que va a acontecer, pero bueno, hay muchas cosas que pueden acontecer alrededor de una muerte, ¿verdad? Incluso yo siempre digo, no es lo mismo morir como un pajarito que morir con un sufrimiento tremendo. Y los hijos de Dios estamos para hacer guerra espiritual. Y cuando terminaba el servicio, pues nos daban la terrible noticia de que mi suegro lo habían encontrado muerto. Y bueno, fue terrible, ¿verdad? Y si no llega a ser porque el Señor nos había avisado de alguna manera, uno puede pensar como, ¿pero qué es esto? Estamos celebrando y haciendo una victoria, declarando una victoria, y ahora pareciera que el diablo viene con un golpe y te tumba, ¿no? Y Dios nos hizo entender al pastor y a mí cuando fuimos ahí a Sevilla a enterrar a mi suegro, a darle ese último adiós a ese cuerpo, porque mi suegro ya no está ahí. Pero Dios nos hizo nos hizo entender cómo en verdad Él, sabiendo de antemano todo lo que iba a acontecer, nos preparó y puso toda una iglesia a guerrear, a batallar. Y no sabemos qué sucedió ahí entre mi suegro y el Señor, pero Dios me habló de un tiempo de salvación y yo le creo. Yo tuve una impresión en mi espíritu donde mi suegro había partido con el Señor. Él había orado con mi esposo muchas veces y había entregado su vida a Jesucristo y todo, pero realmente a veces no. Es una lástima, pero la iglesia de Jesucristo no tiene conocimiento, no entiende de liberaciones, no entiende de nada y entonces no se puede ayudar al enfermo, al atado, a la persona llena de maldiciones, no se le puede ayudar de la misma manera, ¿verdad? Que se ayudaría en un ambiente donde se mueve liberación y todo. Entonces muchas vidas no encuentran, una vez de entregar su vida a Jesucristo, no encuentran esa libertad o esa vida en abundancia. Eso no quiere decir que no son salvos, porque ellos de corazón entregaron su vida a Jesús, pero luego no hubo como esa resurrección de Lázaro cuando Jesús dijo, sal fuera, y después dijo, desatadle y dejadle ir. Y hay muchos Lázaros que vienen de la muerte a la vida en Cristo y luego no encuentran quien los desate y los deje ir. Esto no quita que esas personas no han hecho genuinamente esa oración y han llegado a la salvación, ¿no? Y bueno, todo esto nos hizo entender el Señor, pero estábamos allí y esto era lo que os quería compartir. Todas las impresiones que Dios me dio y esas perlas que me dio para mí te las quiero compartir. Hay muchas cosas que no voy a poder contar, entonces le he pedido solo a Dios que tú entiendas la historia, que te ministre Dios para ti la perla que necesitas hoy, porque vamos aprendiendo, vamos ganando territorio al enemigo. Quiero que por un momento tú pienses quién eras hace 2 años, 3, 10, 20 y pienses quién eres hoy. ¿Cuántos pueden decir que ha habido un avance? Porque si no lo estás viendo, hermano, hermana, yo te digo, no estás bien. Porque en Cristo siempre es avance, progreso, mejora. Si no estás viendo eso en tu vida, probablemente estás en el desierto. Pero en el desierto que se puede volver maldición, no en el desierto de un entrenamiento para Dios. Esto sería otro tema, pero estoy hablando de los que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y pues sucedió que allí, viendo todo ese panorama, Dios en la madrugada del domingo para el lunes teníamos que coger un vuelo rápido y el Espíritu Santo me mostró una visión y vi como un cementerio con una neblina, todo estaba oscuro y era como miedo, como terror. Y Dios me decía, os voy a llevar y vais a ser la luz y la vida en ese lugar. Y pues nos fuimos con esa promesa
y yo le impartí un texto que Dios me dio, que todos vamos a saber, pero quiero leerlo con la palabra, que es el Salmo 23, que nos lo conocemos todos de memoria, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No sé si lo puedes leer, léelo otra vez conmigo, léelo en alto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este es el Salmo 23, 4. ¿Y cuántos en realidad pueden no solo decir, sí, yo sé que es la palabra de Dios y por tanto es verdad? ¿Cuántos en realidad pueden decir que saben que es una realidad y una verdad, que un ser humano puede caminar en medio de un valle de sombra y de muerte y saber que Dios está con él? ¿Cuántos lo saben? Entonces, si has alzado ahí tu mano es porque en algún momento, yo veía ahí la mano de Peter, sí, Peter, tú eres uno de esos de los que sabe ese valle de sombra y de muerte. Si tú sabes en verdad de lo que yo estoy hablando es porque en algún momento de tu vida tú has atravesado ese valle y te encontraste en ese valle a aquel que te dijo, estoy para ti y mi vara y mi cayado te van a infundir aliento. Y yo le impartí este texto para el pastor y recuerdo que pues ya venía el entierro y allí en Sevilla le dijeron que les gustaría que fuera el pastor el que oficiara el funeral de su padre. Imaginaros qué fuerte, ¿verdad? Uno con todas las emociones revueltas y todo, y bueno, pues él fue y comenzó ese servicio, pidió una adoración al Señor. Y yo estaba allí en la última fila pensando, Dios, ¿qué has hecho tú con este hombre? Pero así yo le estaba diciendo verdaderamente al Señor, porque él hablaba con una autoridad allí en medio de todos los gitanos, familia, amigos, vecinos, conocidos, todos los que habían llegado allí al entierro, y él hablaba con esa autoridad parado, hablando de su padre, sin deshonrarle, sabiendo todos el testimonio que el pastor tiene. Y él decía, mi padre no ha sido el mejor padre, pero ha sido mi padre. Y comenzó a honrar a su padre y después le dio como la vuelta al sermón para hacer entender que aunque no tuvo buenas decisiones, nosotros podemos seguir con las buenas decisiones. Y estaba yo allí viéndole con una admiración tan grande y decía, Dios, ¿qué has hecho con este hombre? Realmente le has transformado. Y en un momento tuve como una impresión en el espíritu y me vi 20 años atrás cuando el pastor estaba en un juicio que le iban a condenar, 11 años de condena, y yo estaba en ese juicio sentada en la última fila en los mismos bancos de madera. Es que parecía que estaba allí y como ese fiscal atacaba al pastor y el pastor era una persona pues recién salía de las drogas, del tráfico de cocaína, de todo lo que salía del mundo, pues una persona desestructurada, no empataba una con otra, el fiscal iba de huello contra él y yo veía como realmente una persona que no tenía esa entereza y yo pensé, ay Dios, estamos perdidos. Y Dios me recordó eso y le dije, ¿qué has hecho con él? Tú has transformado literalmente una vida. Y entonces Dios me llevó al primer día que yo le vi llorar al pastor. Es que el Señor realmente tiene conversaciones con los seres humanos, las tiene. Solamente hay que estar en esa onda con Él, en la misma emisora, estar escuchándole en la misma frecuencia. Él me llevó ahí al primer día que yo vi al pastor llorar. Yo ya conocía al pastor y jamás le había conocido, jamás le había visto llorar ni por una condena, ni por tener que entrar en prisión, ni por una pelea, ni por algo que le haya acontecido con la familia, ni siquiera entre nosotros. Nunca la había visto llorar. Pero Dios me llevó a ese primer día donde yo le vi llorar por algo injusto que le hicieron. Y nosotros trabajábamos juntos y le habían hecho una injusticia tan grande que yo le dije, pues mi amor se acabó, yo también me voy del trabajo. Y Dios me llevó a ese momento, pero yo sentía dentro de mí como que Dios me decía, ¿cuánto me clamaste aquel día?
para que yo le hiciera justicia y lo sacara de allí y agarrara del cuello al que le hizo eso. Y Dios me recordó cómo yo estaba furiosa y diciéndole a Dios, ¿dónde estás? Y dentro de mí sentía que me decía, es que Ana, a nadie le gusta sufrir. Pero producto de todos esos sufrimientos es que tú ves hoy al pastor delante de ti. Y sabes, tú puedes saber una verdad, pero cuando esa verdad es impartida de parte de Dios, realmente descoloca el interior. Realmente uno entiende que para una transformación en nuestras vidas tienes que ver primero el sufrimiento. Que para una transformación hacia tu destino tienes que tener primero un entrenamiento. Que el pastor no se hubiera plantado ahí con esa autoridad delante de todos ellos si antes no hubiera tenido un proceso de muchas lágrimas, de mucho sufrimiento. Porque yo ahora te estoy contando el primer día que lloró, pero Dios durante esa ceremonia me comenzó a traer una y otra cosa a mi mente, una y otra cosa. Y en todas ellas me decía, ¿viste? Era como que Dios siempre me gana la partida. ¿Viste? No lo entendiste aquí, pero lo estás entendiendo aquí. No lo entendiste aquí, pero lo estás entendiendo aquí. Cuando yo conocí al pastor era una persona que, y bueno, no es que vaya a hablar solo del pastor, pero es con quien Dios me mostró o me enseñó que es necesario lo que sufrimos, que es necesario lo que atravesamos, que es necesario el no entender, el no saber, el ver solo valle de sombra de muerte, porque ¿dónde tú vas a ver que Dios está contigo en el valle de sombra de muerte si no atraviesas un valle de sombra de muerte? ¿Dónde tú vas a ver que la palabra se cumple si no vives donde dice que se tiene que cumplir? Y entonces yo estaba viendo todas estas cosas de él y decía, verdaderamente todos nuestros sufrimientos, porque como os digo, Dios me mostró muchísimas cosas que yo veía como injusticias. Cuando yo lo conocí, él no tenía una identidad marcada, él buscaba la aceptación del padre y de la madre. ¿Sabes? Y a veces esto pasa mucho entre nosotros, cuando no hemos tenido la bendición de un padre o la bendición de una madre, parece que andamos toda la vida mendigando y sin entender o sin quererlo siquiera, somos manipulables. Porque luego vienen estas disputas de que mi esposo le hace caso a mi madre y no me hace caso a mí, mi esposa solo hace lo que la madre le dice, y de aquí vienen todas estas disputas, porque nos volvemos manipulables, porque no tenemos una identidad firme. Y entonces yo me acordaba de todo eso de cuando nos casamos, el pastor y yo, pues por su raza, por sus costumbres, por muchas cosas que pesaban en él, más que lo que la palabra podía pesar, era que nosotros tuvimos muchísimos conflictos. Y muchas de las cosas que había en mi interior, porque yo no era el santo Job, muchas de las cosas que había en mi interior causaban conflictos. Pero cuando yo lo veía allí y enterramos a su padre y nos sentábamos en las mesas familiares y el pastor no le daba la razón a uno, la razón a otro, el pastor le daba la razón a Dios. Y se paraba firme, no es así, no es así. Y cuando yo lo miraba, veía con tanta admiración lo miraba, y una y otra vez el Señor me susurraba, para la próxima que estés en tormentas, confía en mí. Por eso fue lo que os he dicho que acaba de suceder. Yo no sabía que hoy me iban a dar la noticia de que mi padre estaba, yo subiendo la tarima y mi padre caminando para el hospital, que no estaba bien. Pero Dios me dijo, confía en mí, porque cuando uno atraviesa por esos lugares donde necesita el consuelo de Dios, ¿sabes para qué lo hace? Para que luego tú puedas consolar a los demás. Esto es lo que dice la palabra. Pero antes de eso, quiero hablarte algo de la palabra. ¿Sabes? Dios me hacía ver en esta semana que todos nosotros vivimos la palabra de Dios como si la palabra estuviera metida en una vitrina. Y nosotros la miramos de fuera. Y leemos las historias y algunos ni siquiera, siendo cristianos y habiendo entregado su corazón a Jesús, ni siquiera saben que esas historias están ahí. Otros más entendidos las saben, pero es como que a través de una vitrina tú podrías leer esas historias y decir, wow,
cosa tremenda ha hecho Dios con este, wow, cosa tremenda ha hecho Dios con aquella. Pero ¿sabes? Dios me decía que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, su palabra es una invitación a nosotros a decirnos, ven, entra a vivir estas historias. Entra a vivir, porque si te das cuenta, ninguna de las cosas que te ha sucedido en esta tierra está fuera de la palabra de Dios. Todas las historias que has vivido en esta tierra, todas, sean muertes, sean persecuciones, sea que el esposo o la esposa te es infiel, todas esas historias ya están contadas y vividas en la palabra de Dios. Pero para que esa palabra que dice es viva y eficaz, ¿eficaz para qué? Eficaz contra tus enemigos, eficaz contra tus ataduras, eficaz contra tus problemas, eficaz para traerte soluciones, para que esa palabra viva y eficaz se haga viva y eficaz en ti. Tú no solo tienes que leerla a través de una vitrina, tienes que aceptar la invitación de Jesús a entrar en esas líneas. Y ahora te voy a explicar el cómo con un ejemplo muy fácil. Pero tienes que primero aceptar la invitación de Jesús a ven a vivir esa historia en tu vida. Ven a vivir, confía en mí, atrévete a montarte en la barca. Ay, pero es que hay tormenta, yo no quiero, Dios. Atrévete a entrar en la barca porque estoy en tu equipo. Confía. Realmente lo decimos de boca, lo leemos a través de una vitrina, pero no lo vivimos en nuestras vidas. Porque no queremos, porque nos da miedo, porque preferimos de lejos pedir una oración y decir, Señor, por favor, que salga de mí esta tormenta, que pueda ya estar en el otro lado del valle, del mar que estoy atravesando, de la tormenta que estoy atravesando, y Dios te necesita en medio de esa tormenta. Hay una palabra que nos habla del consuelo y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si lo lees rápido parece hasta un trabalenguas, pero realmente hacer viva esta palabra en tu vida, Dios te está haciendo una invitación también a que en medio de tu tormenta le dejes a Él que sea tu consuelo. ¿Sabes para qué? Porque a través de la manera en la que tú has sido consolado o consolada, tú vas a poder consolar o consolar a otros hermanos. Muchas personas me dicen claramente se ve que lo que has vivido hace que hoy no juzgues. Que lo que has vivido hace que hoy entiendas a los demás. Pero no es solo lo que he vivido, porque si lo que he vivido no hubiera estado con la mano de Dios consolando mi vida, hoy estaría destruida. Pero es que la aflicción que Dios permite no viene para destrucción, viene para construir tu vida. Y seas ese monumento, seas ese edificio en donde otros se puedan reflejar y decir, yo también quiero, ¿cómo es que tengo que hacer? ¿Cómo es que yo puedo llegar hasta ahí? Para eso son tus tribulaciones. Dios aquí en este texto nos habla de consuelo, del consuelo que te quiere dar en medio de la tribulación, del consuelo que te quiere dar en medio de lo que estás viviendo. Y además te dice, ¿para qué? No te voy a poder sacar del mundo, estás en el mundo y el mal está en él. Pero en medio de ese mal yo te puedo salvar y si no te salvo te puedo consolar, pero nunca te voy a faltar. Y cuando lo haga, espero de ti que tú vayas con ese bálsamo al que tienes a tu lado, al que tienes en tu casa, al que tienes en tu familia, al que tienes en tu trabajo. ¿Con qué? Con consuelo. Consolados por Dios para consolar a otros. Pero no queremos. En esta semana he visto claramente cómo las personas quieren vivir el Evangelio. No estoy hablando de gente que no escucha a Dios. Hay mucha gente que escucha claramente al Señor. No vayas por ahí. Y luego van y las cosas salen mal. Y cuando ya están en el final, en el barranco, ya han caído, han tropezado, ya han llegado a la perdición, ¿sabéis qué he descubierto? Que ninguna persona me ha dicho, dile a Dios que me vuelva a aquel día donde me habló y le desobedecí. No, todos desde allí me dicen, es que quiero mi voluntad.
quiero mi voluntad. Entonces, ¿qué sucede? Que como siempre os digo, Dios tiene un plan con tu vida, Dios tiene un destino que tienes que cumplir. Y muchos de estos sufrimientos que vivimos, tú y yo, son parte de nuestro destino para alcanzar nuestro final. El Señor me dio este pasaje muy interesante acerca de Jesús, que habla de que es chocante el pasaje de verdad, porque dice ahí en Hebreos 5, creo que es el capítulo 8, bueno, te lo voy a leer desde el 7, que dice, y Cristo, en los días de su carne, está hablando de que cuando Jesús estaba en esta tierra como hombre, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Fue qué? Fue oído, Dios le estaba oyendo. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Yo la primera vez que lo leí me chocó un montón porque está diciendo que Jesús aprendió a obedecer. Y Jesús nunca ha desobedecido. Pero es que en realidad no te estaba diciendo que era un rebelde y un desobediente. Luego, como que la solución la encontré en este otro texto. Lucas 22:42 dice, Padre, si quieres, está Jesús en el Getsemaní y le dice a su padre, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios me mostró que aun Jesús siendo hombre en esta tierra, tenía una voluntad como la tienes tú hoy. Por eso le dice, yo no quiero pasar por aquí, Señor. Jesús tenía su propia voluntad, pero le dice al Padre, pero hágase tu voluntad y no la mía. Muchas veces vamos a tener dos voluntades enfrentadas, la de Dios y la tuya, pero para que se cumpla el destino, tu voluntad tiene que morir y tiene que prevalecer la de Dios. ¿Qué sucede? Que Jesucristo estaba doblegado por lo que padeció en la tierra, aprendió la obediencia. Entonces tú y yo vamos a tener que muchas veces padecer en la tierra para aprender obediencia. Vamos a tener que padecer sufrimientos para acercarnos a Dios. Vamos a tener que padecer para ser transformados, para ser pulidos, para estar en el torno del alfarero. Vamos a tener que padecer. Y esas tribulaciones que estás viviendo hoy, que le estás clamando con lágrimas, como decía ahí Jesús, con lágrimas, sácame de aquí, podríamos tornar esas oraciones o darles una nueva perspectiva. Esto es lo que yo quiero, Dios, y me está causando dolor. Pero con todo, hágase tu voluntad y no la mía. Y esto es de valientes, porque como os digo, hay muy pocos seres humanos que aún estando en medio de la derrota, ya han perdido, ya han sido derrotados, ya han visto el fracaso, ya han visto que ir fuera de las leyes de Dios les ha ido mal y aún ahí no quieren reconocer y decir, me torcí, me perdí, pequé y me fue mal. No, ellos quieren lo que yo quiero, pero ora a Dios si puede hacer algo. Ora a Dios si puede tal vez. No son oraciones correctas. No son. Entonces vendrá la opresión, vendrá el sufrimiento, vendrá el quebranto, porque Dios te quiere ayudar a doblegar, a rendir, a llegar a tu propio Getsemaní y aún estés frente a tu propia muerte, decirle, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cuántos quieren no vivir a través de una vitrina, a través de una tarima digo? ¿Cuántos quisieran vivir la palabra de Dios realmente viva en sus vidas? Examina lo que estoy diciendo, piénsalo. ¿Te gustaría vivir esa palabra viva? ¿Te gustaría ser alguien con poder? ¿Te gustaría ser alguien que vas a deshacer las obras del infierno y que aunque Él viene contra ti, delante de ti huye? Y viene con saetas y con armas y caen delante de ti. ¿Te gustaría? Piénsalo y dime si te gustaría de verdad. Alza tu mano si te gustaría. ¿Sí? Pues quiero decirte que todo lo grande empieza siendo pequeño. Todo lo grande empieza siendo pequeño. Y aún en Dios, todo lo grande siempre empieza siendo pequeño. ¿Y sabes qué sucede? Que fallamos en hacer lo pequeño. Fallamos en hacer lo pequeño, tan pequeño como esto.
nos leemos la palabra, ¿verdad? Sabemos sus historias, sabemos que hay una palabra que está escrita ahí, que dice que si tienes algo contra un hermano, si sabes que un hermano tiene algo contra ti, si sabes, dile al que tienes a tu lado, si algún hermano tiene algo contra ti, no habla Dios de que sea culpable, de que tú seas el culpable, no, alguien tiene algo contra ti. Dios dice, vete a arreglar ese mal antes de venir al alfolí. Ahora piensa, ¿cuántos lo hacemos? Lo digo por las consejerías que llevo. Casi siempre, de 100, 90 personas no se llevan con alguien en la iglesia. No se llevan con alguien en el trabajo. 90 de 100 tienen una disputa en el corazón con otro ser humano. Pero la Biblia es muy clara. Y no solamente dice que no vengas al alfolí, y vienes, y ofrendas, y siembras, cosa que Dios te ha dicho no hagas. Porque ya no te voy a decir del pasaje que dice que Él no te perdona, porque te va a resbalar. Pero una desobediencia directa de no vengas y vienes. ¿Te das cuenta cómo no somos fieles en lo poco y Dios nunca nos va a poder dar a alcanzar lo mucho? Te he puesto un ejemplo fácil, pero como este ejemplo hay cientos en la palabra de Dios. Estima al otro como superior a ti mismo. Cuando estás en una conversación y tú puedes librarle la vida a un hermano, ¿qué haces? ¿Se la libras o te embarras en la conversación y terminas calumniando al hermano? Piensa, son cosas pequeñitas que llevamos en el día a día, pero las llevamos. A mí Dios me está enseñando mucho acerca de integridad, porque aún en la integridad hay grados y yo lo quiero todo. ¿Sabes qué me ha enseñado Dios en este tiempo? A no hablar los audios, si son audios que se van a entender mal, delante de nadie. Porque yo he podido tener algo con Patricia y tú no sabes más que la mitad de la historia lo que me puedas escuchar. Y si yo le digo a Patri, mira Patri, muy mal lo que me has hecho, de verdad. Le puedo estar diciendo que la compra que le dije que fuera blanca me la trajo al revés. Le puedo estar diciendo una cosa insignificante entre nosotras dos, pero la frase que tú has oído de fuera, ¡ah! La pastora la tuvo con Patricia, porque la pastora Patricia tiene ahora candela. ¿Verdad que sí? Y el Espíritu Santo me enseñó hasta esto. Ten integridad de no hablar cosas que pueden enredar, porque vas a manchar el nombre de las personas. Ten cuidado con lo que dices, Ana. En ese grado Dios está con nosotros. Y no tenemos ningún temor de sentarnos. Bueno, como es mi marido, como es mi mujer, yo esto lo escucho un montón. Yo solo se lo he dicho a mi pareja, no se lo digas. Yo al pastor le guardo un montón de cosas para guardar su corazón. Y él lo hace conmigo para guardar el mío. Porque al final, si no, nos vamos a envenenar entre los dos contra toda una iglesia. Integridad. Luego yo arreglo con Patricia porque solo fue una compra mal hecha y he dejado a las 10 personas que han escuchado mi audio pensando contra la pastora Patricia. Algo hizo mal. ¿Visteis qué ejemplo tan pequeñito? Integridad en todas las cosas. Te digo que hay un montón de personas aquí envenenadas por lo que otros le han hablado o por lo que han escuchado de otros sin conocer bien a la persona, sin conocer bien la intención, sin conocer bien el asunto. Porque la falta de integridad hace que el infierno se meta. Cuidado, mujer, cuando hablas a tu esposo, porque de tu herida vas a envenenar a tu esposo y luego tú arreglas con la persona y tu esposo quedó envenenado. Los esposos ni los nombro porque son más simples, pero cuidado también. Son más simples con estas cosas. Ellos son más naturales, no sé, no les veo ahí chismeando y como las mujeres, que parece que tenemos que ir a todo el mundo. Entonces, todas estas cositas pequeñas que yo os cuento, cuando das tu opinión acerca de la iglesia, de los ministerios, de lo que pasa, cuidado. Integridad, grábate la palabra, integridad. Porque si lo que hablas no va a edificar y va a dejar como basura dentro de la iglesia, entonces Dios no lo está aprobando. Y recuerda que todo lo grande empieza siendo pequeño y si no puedes ser un buen pequeño, nunca vas a ser un buen grande. Integridad. Para todo esto, como yo sé que tú eres un buscador de Dios, una buscadora de Dios, como quieres el destino por el cual Dios te creó, para todo esto es que viene la tribulación, la gran tribulación a tu vida. Como el Señor me decía, míralo el primer día llorar. Y tú, porque yo
afrentaba contra Dios y todo diciéndole, Señor, pero ¿cómo tú permites esto? Y me decía, Ana, a nadie le gusta el dolor, a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta incluso las cosas mal hechas contra uno, las injusticias. Pero en medio de las injusticias va a tratar Dios tu corazón. Entonces lo que está esperando Dios es que tú solamente mires y voltees a tu Dios justo. Justo. Y Dios te hará justicia en el tiempo señalado y Dios trabajará tu corazón y transformará tu corazón y te levantará y hará de ti alguien grande para que puedas consolar a los demás, entender a los demás, darles aliento, levantarles, direccionarles a través de lo que tú has vivido en Dios. ¿Cuántos están viviendo un problema? ¿Sabes? El Señor me dijo que no pasara el alfolí antes de la predicación y con todo lo que pasó antes se me olvidó. Pero me gustaría de verdad, de manera simbólica puede ser, que traigan los alfolís aquí, porque me gustaría hacer un llamado para las personas que están atravesando un problema, que están atravesando el valle de sombra y de muerte, atravesando un no entiendo nada, atravesando cualquier situación que dices es que parece que todo se acabó, Dios ha perdido el control y a ti te nace decir, ¿dónde estás, Señor? Dios simplemente en esta tarde viene a decirte que para que veas una transformación en una vida, una transformación. Yo no digo que el pastor es producto terminado, pero digo que le miraba en ese entierro, presidiendo el entierro de su propio padre, de aquel padre que no fue un padre modelo, de aquel padre que tanto daño le hizo. Y le veía ahí presidiendo, hablando de perdón, de reconciliación, de amar, de honrar, que decía, esta obra solo Dios la puede hacer. Pero la hizo a través del sufrimiento, la hizo a través del quebranto, la hizo a través de una prisión, la hizo a través de todo lo que tú y yo oraríamos y clamaríamos para que no llegue a nuestra vida. La hizo a través de un Getsemaní. De un Getsemaní donde sudó gotas de sangre por dolor. Y ese Getsemaní tiene que llegar a tu vida si quieres hacer que Dios produzca en ti vida. Porque si eres sincero contigo mismo, tienes que reconocer que hay demasiadas cosas en tu carácter, demasiadas cosas en tu persona, que incluso algunas ya sabes hasta que están ahí, pero ya las has abrazado y ya ni te molestan tanto. ¿Cuántos honestamente dicen sí? Yo digo sí. Cada vez que viene Dios a mostrarme algo, digo, Dios santo, todavía estoy aquí. Porque yo quiero avanzar tan rápido que si veo que he avanzado solo 10, yo quería el 1000 y me quedo mal. Pero Dios me ha enseñado también que lo que quiere es mi integridad, de decirle, estoy mal, Señor. Yo no quiero esto en mi vida, yo no quiero más estos pensamientos en mi vida, yo no quiero más esta falta de integridad contigo, yo no quiero más leer tu palabra clarita, clarita y hacer lo que yo quiero porque tengo voluntad. Yo no quiero más eso. Y tal vez me dices, yo no robo, no adultero, no fornico, pero mientes, chismeas, hablas de los demás y al pecado le llamas esencia, porque no está tan mal, pero delante de Dios está muy mal, muy mal. Y estás envenenado contra personas de la iglesia, estás envenenado contra ellas. Y has juzgado muchas veces la palabra de Dios. Te digo, cuando tú pones en tela de juicio lo que Dios dice. No, yo nunca hago eso, sí lo haces. Tú pones en tela de juicio lo que Dios dice cuando tú no cumples lo que está escrito. Cuando tú sabes que tienes algo contra alguien en la iglesia. Cuando sabes que no te hablas con un hermano o con una hermana y vienes a ofrendar. Entonces tú pones en tela de juicio lo que Dios dice porque realmente no le estás dando el valor que tiene, no lo crees. No lo crees. Porque tú crees tener tu verdad. Entonces pido al Espíritu Santo ahora. Me gustaría que no suban ni los músicos, de verdad, porque esto va para toda la iglesia. Yo pido al Espíritu Santo que nos redarguya, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, porque yo quiero ver generales de Dios
así levantados para una nación, levantados para una raza, levantados en medio de familias, trayendo paz, poniendo bonanza, levantados en medio de los valles de sombra y de muerte, levantados diciéndole al mundo, Dios está conmigo y Él me infunde aliento, levantados para ser un testimonio, levantados para llevar un testigo en la nación de decir, hay un Cristo que vive. Y si para eso, Señor, tenemos que ser sacudidos, zarandeados, llorar y pasar y atravesar nuestro propio Getsemaní diciéndote, hágase tu voluntad y no la nuestra, entonces, Señor, seremos una generación de valientes. Gracias, Dios, porque sé que algo estás haciendo en el interior de nuestros hermanos. Y sabéis, yo sé que el Espíritu de Dios está redarguyendo vidas. Yo lo sé, porque si Él me dijo, vas a decir esto, yo voy a hacer. Yo no traía una predicación, simplemente traía un pensamiento de quiero hacer algo grande con todos ellos porque así lo escribí. Pero tienen que saber que el día que me dicen es que no quiero sufrir, yo tampoco quiero que sufran, pero quiero que sean transformados. Y a veces no hay otra manera de hacer. Ese era todo el mensaje. Y después me empezó a hablar de la gente que venía aquí alegremente a sembrar. Podía ver impresiones en mi espíritu, las personas viniendo como danzando y con alegría, contristando el corazón de Dios. ¿Puedes ser sincero un momento? ¿Estás a cuentas con todos en la casa? ¿Estás a cuentas con todos en la familia? ¿Estás a cuentas con todos en tu familia? ¿Estás a cuentas? ¿O hay alguien por ahí que dices, bueno, con este no me llevo y con aquel no me hablo, con el otro no me entiendo y al otro no lo quiero ni ver? Si es así, tú no tienes ante la palabra de Dios derecho a venir a un alfolí, pero vienes. Entonces, como algo simbólico, me gustaría poner un corte a ese círculo que llevas sobre tu vida, de comenzar de hoy en adelante a ser fiel en lo poco para que Dios te pueda colocar en lo mucho, de tomar el Evangelio de una manera que no lo has tomado hasta hoy, de una manera íntegra, de una manera de verdad, con fidelidad a Jehová, santidad a Jehová. No vas a decir más dentro de ti, bueno, esto no tiene tanta importancia cuando tú sabes que el Espíritu de Dios te dice, la tiene, no lo hagas. Porque la tercera vez, a la cuarta, a la quinta, ya no va a tener ninguna importancia tampoco para ti. No lo va a tener. Cierra tus ojos un momento. Padre, te pido, convéncenos de pecado, de justicia y de juicio. Sabemos que tú también tenías una voluntad, Jesús, y la doblegaste para unirte a la voluntad de tu Padre. Y así te pedimos nosotros, Señor, hoy nos enseñes, nos ayudes aún en medio de la tribulación o a través de la tribulación a doblegar nuestra voluntad a la tuya, porque queremos llegar al destino final. Morir yo para que Cristo viva en mí. Yo te voy a hacer una invitación a venir al llamado. No va a haber ni música ni nada, ¿de acuerdo? Vais a estar tú, Dios y la música que tengas en tu corazón para Él. Porque la mejor adoración no es el sacrificio, dijo el Señor, es la obediencia. Y si tú hoy tienes la valentía de decir, sí que hay algo contra alguien, sí que hay algo contra alguien y tal vez no lo puedes arreglar ahora mismo, pero si haces un voto con Dios de decir, lo voy a arreglar, voy a poner mi parte. Si de verdad quieres un cambio, no emocional, no a través de un sentimiento, de una emoción que dices ahora, bueno, sí lo voy a hacer, porque mira que si no me levanto, mira que si no lo hago. No, algo que sea entre tú y el Señor, algo movido por Dios. Prefiero ver a una persona en el llamado, pero que esa persona sea movida por Dios, que ver a toda una iglesia y luego ver dentro de 2 meses que todo el mundo está en lo mismo, porque eso frustra. Porque eso frustra. Me duele cuando hacemos llamados de perdón, de falta de perdón, y luego yo voy y le pregunto a la persona, ¿ya te habló la persona? No, pastora. A mí me duele, porque digo, Dios le llamó, la persona reaccionó, vino al llamado, pero todo era mentira.
Y si no era mentira, no era una verdad establecida, porque tan pronto salió por esa puerta el enemigo se la robó. Por eso digo que el mal siempre hace daño. Mejor uno que quiere cambiar la vida, porque a Dios le hace falta uno para cambiar una nación, que cientos alborotados en medio de la emoción, y no hay más que emoción. Levántate, ponte en pie. Si estás enemistado y eres de los que ofrendas y diezmas, aunque sea algo simbólico, una cantidad simbólica, porque esta no es una ofrenda para el Señor, ¿de acuerdo? Esta es una ofrenda de rompimiento, de quebrar todas esas siembras malditas que tú has hecho pasando por encima la palabra de Dios. Tal vez esto es para 1, para 2, para 3, no lo sé, pero este llamamiento de ahora es para aquel que estando enemistado, teniendo algo en el corazón contra alguien, ha venido aquí a ofrendar y a diezmar. Para esa persona, trae algo simbólico, trae lo que el Espíritu te diga, pero quiero dejarte bien el concepto, ¿sí? Esto no es un diezmo ni nada que tú vas a poner aquí. Es algo simbólico para decir, no más siembras en maldición en mi vida. Y a todas las demás personas que están con algo en el corazón contra alguien, que están con las leyes de Dios tambaleando, tú sabes cuando hablas con las personas que mientes, sabes que, no sé, que eres incluso otra persona. Es que de verdad os digo que hay tantas cosas en el pueblo, pero que tú sabes que eso que vives no es de Dios, que esas cosas que haces no son del Señor. Si quieres dejarlas también aquí en este llamado, esto ya no tiene que ser en un alfolí, pero pasa aquí delante, antes de que los músicos suban, porque también a ellos les quiero dar la oportunidad. Si hay algo así, pasar aquí delante y digámosle juntos al Señor, perdónanos, preferimos en lo poco serte fieles, porque lo mucho eres tú. Perdónanos, yo también paso al frente, aunque no puedo estar ahí abajo, pero yo paso al frente, Señor, para decirte arregla todo eso que yo veo, que no me gusta, que no quiero, que lo quiero cambiar y a veces voy en mis fuerzas y otras veces te digo, bueno, no tiene tanta importancia. Sí la tiene, quiero integridad absoluta, quiero pensamientos que solo estarían en la mente de Cristo. Quiero sueños y proyectos que solo estarían en el corazón de Dios y no quiero tener enemistad con absolutamente nadie. Quiero tener un corazón perdonador. Quiero que de mi interior corran ríos de agua viva, fluyan ríos de agua viva para los demás. Y ahora algo que el Señor me muestra muy claro a todas esas personas de verdad que tú has envenenado, hablándoles de los demás. Aunque sea pensando, no, pero es que me tenía que desahogar. Yo siempre tengo mucho cuidado con de qué manera me desahogo, porque sé que puedo embarrar una vida y dejar una semilla de maldición en los oídos de las personas. Y yo siento fuerte eso ahora aquí en la iglesia. Fuerte. Como si el Señor me dijera, y es que veo además un hombre y una mujer sentados en una mesa. Supongo es un matrimonio, no lo sé, porque es como intimidad y esa intimidad solo hay entre esposos. Entonces, realmente cuidado mujer, si has envenenado los oídos de tu esposo. ¿Sabes por qué? Porque tú eres partícipe de que ese esposo no llega a su destino. Porque lo has envenenado. ¿Contra el pastor? Tal vez. ¿Contra la pastora? ¿Contra un líder? ¿Contra un hermano? ¿Contra quién? No importa tanto. La cuestión es que le has dado a beber aguas amargas y esas aguas amargas ahora no permiten que los ríos de agua viva fluyan de su interior. Esto lo siento tan fuerte que creo que es lo que Dios quiere quebrar en esta iglesia hoy. Entre los jóvenes, cuidado con lo que se habla, cuidado con lo que un joven dice de otro joven, cuidado. Y no nos podemos excusar detrás de la juventud, porque Dios dice al contrario, que tu juventud sea usada para el bien. Tu juventud sea usada para Cristo. Que nadie tenga en poco tu juventud, dice, pero si tú mismo tienes en poco y creyéndote joven y hacer lo que tú quieres, haces daño a la obra. Entonces hay maldad, hay semillas de maldad. Sé que estás haciendo lo que me has dicho que vas a hacer y que no necesitas música ni necesitas nada más que tu poder. Pero te pido también
que juntamente con esa convicción que está viniendo a sus corazones, venga la acción de hacer que ellos se levanten y puedan vencer lo que hasta aquí les ha estado oprimiendo. Muchos de los que habéis estado atravesando tribulaciones ahora en este tiempo, hoy se terminó tu tribulación, porque tu tribulación solamente estaba en tu vida, porque tal vez no rendías tu corazón. Si estás rindiendo hoy, esa tribulación se acaba hoy. Porque Jesús ha venido a decirte vida, vida, vida en abundancia. Y ahora, antes de que suene la adoración, voy a pedirte, tampoco se muevan los adoradores, sí, antes voy a pedirte que escuches al Espíritu lo que te está diciendo de hacer. Porque juntamente con la fe, con la palabra, con todo lo que has profesado aquí en este llamado, juntamente con eso tiene que venir detrás las obras. Las obras, porque la fe sin obras es muerta. Y tú no eres hijo de un Dios muerto. Tú no tienes una fe muerta. Tú no tienes una fe basada en emociones, basada en espejismos, basada en movimientos, porque ahora en la iglesia dicen que hay que salir al llamado y yo me muevo con este mover. No, tú tienes una fe puesta en el Dios verdadero y en todo lo que Dios dice de ti, y tú has dicho que vas a meter su palabra en tu vida y tu vida en su palabra, y entonces sí, esa palabra se va a hacer viva en tu interior y vas a vencer. Entonces, ocúpate de escuchar lo que el Espíritu ahora te está diciendo. Espíritu Santo, háblales. Háblales. ¿Cuál es la acción? A las personas que han venido a ofrendar, que sepáis que esa semilla que habéis colocado de rompimiento tiene que llevar una acción detrás. Y esa acción es ir donde la persona a la que tenías en contienda en el corazón, a la persona que tenías en prisiones en tu corazón, tienes que ir donde esa persona. Y te voy a dar un consejo, no le vayas con un perdón y un pero. El perdón no lleva peros. El perdón simplemente es lo siento porque hice mal. Lo siento. Si la persona te da chance a hablar, tal vez puedes decirle, me sentía tan mal, que lo hice así, porque me sentía herida, porque sentí que me habías traicionado, porque me hiciste tanto daño, pero realmente no vayas con un perdón a atacar a la otra persona, ¿sí? Las personas del Alfolí y los demás que estáis aquí, Espíritu Santo, te pido que aquellos que no han sembrado en el Alfolí, porque el asunto es otro, muéstrales cuál es la acción. Muéstrales cuál es la acción que tienen que llevar adelante. Y si tienes que descontaminar a la persona que contaminaste, humíllate, humíllate y habla con esa persona y dile, mira, todo lo que te dije, te lo dije desde mi rabia y no sé, te he vomitado todo esto contra este o contra esta y quiero empezar de cero. Limpia el nombre de aquel al que has manchado. Porque conforme siembras vas a cosechar, y si tú manchas el nombre de alguien, el tuyo va a ser manchado. Amén. Voy a pedir entonces los músicos o los músicos que hayan terminado con el Señor puedan venir a ayudarme y dejar que Dios siga ministrando vuestros corazones. No tengáis en poco este tiempo, no os imagináis cuántas cosas suceden de un tiempo como este. De un pequeño momento en la presencia de Dios, así que se decía que mejor un día en su presencia que un año. Mejor es un día en su presencia que 1000 fuera de ella. Aun con toda la gloria que el mundo te puede dar, mejor un día, un momento, un paréntesis en la presencia de Dios cambia un destino, cambia una generación, cambia una nación, cambia tu vida, cambia tu ser interior, cambia tus tormentas por paz, cambia tus problemas por victorias, cambia y trae soluciones a tu vida, aún en medio de la tempestad. Un momentito que te acercaste al Señor, un momentito que nos acercamos a ti, Dios. Me gustaría orar por esas personas que están ahí. Me gustaría orar por ti que has estado escuchando esta predicación y dices, yo también tengo mucho que resolver. El poder de Dios fluye ahora a través de esa pantalla para ti.
porque el Espíritu de Dios no encuentra límites, no encuentra barreras. Tócalo, Señor. No solamente convence de pecado, justicia y juicio, sino que levántate como poderoso gigante en medio de todos ellos, para que puedan hacer el bien, para que puedan girar y cambiar sus destinos, para que puedan alcanzar aquello que tú preparaste para ellos. Te veo empoderado, empoderada, hablando en medio de aquellos que te descalificaron, que te menospreciaron. Ay, eso lo veo también aquí para la gente en la iglesia. Veo coronas como de flores que comienzan a ponerse en las cabezas de algunas personas porque te han menospreciado y han querido marchitar tu vida. Pero Dios viene a traerte soplo de vida, luz sobre ti y sobre toda tu generación. Sea la luz en el nombre de Jesús.